Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, este espacio para pensar y para debatir políticas de Estado, como lo venimos diciendo hace ya en su tercer año consecutivo en el aire de AM Ecomedios 1220. Y bueno, hoy con un programa bien federal, desde la provincia de Córdoba, el doctor Anauch y, bueno, como siempre, el doctor Miguel Ángel Chechi, el doctor Jorge Neira, a quien ya los saludo y le paso la posta. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien, señor Perfectamente, productor? 10/10, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es cierto que es realmente una visita que hacemos y nos visitan a nosotros, distinguidos profesionales de la provincia de Córdoba. Este programa que en el mes de julio cumple del tercer año de vida en este mes de julio, y en los primeros 10 días estamos ya con el orgullo de haber logrado una continuidad y de haber por lo menos intentado y ciertos logros obtenidos de visibilizar y transmitir la problemática tan cara a los sentimientos, pero especialmente a las preocupaciones de la población, como son los temas de salud, que no es solamente el medicamento, el equipo de salud, el equipo médico, el enfermero, sino también sus condicionantes. Desde el primer día tuvimos claro que el acompañamiento del, si me permite llamarlo de entrada, amigo Jorge Alberto Neira, porque llamar a un miembro del número de la Academia Nacional de Medicina amigo a mí me llena de una gran satisfacción y especialmente una gran tranquilidad saber que no empezó con, digamos, dentro de su agenda apretada como un soporte de primer nivel, pero luego acomodó sus horarios con gran esfuerzo en todos los programas, nos ha acompañado, nos ha clarificado y ha mantenido, por supuesto, el diálogo con sus colegas. No sé si me están escuchando, creo que Daniela Nauch y Juan Ramadori están presentes ya. ¿Están escuchando? Miguel, buenas tardes. Acá de Daniel Anaush, desde Córdoba. Hola, Daniel, doctor Sechi, un gusto. Contador Juan Carlos, Ramador y ¿no? Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, Eh, señor, y Juan Carlos. Juan Carlos, usted no se sienta mal si yo lo pongo en un pequeño escaloncito por debajo de mi gran amigo Daniel Anauch, pero te están En casi a la absoluto. par, están casi a la par, por supuesto. Eh, No, Desde el año 2000 en adelante, que a pesar de no vernos tanto, mi admiración por Daniel como profesional y gestor de los problemas de salud, cuando lo conocí estando en la Cámara, en el sanatorio, en la Cámara de Córdoba, de sanatorios, junto al amigo, eh, el director del Allende, ayúdame Daniel, Marcos Lozada. Marquitos Lozada, que, amigablemente llamándole Marquitos Lozada. Fue una gran lucha y sigue siendo una gran lucha, pero si trasladamos 20 años para atrás, y esto ahora nos va a ilustrar Jorge Ney y a ustedes también,
probablemente estamos como, y si me disculpan la licencia, un poquito como caballo de estatua, ¿no? Todo muy lindo, pero siempre en el mismo lugar, con los mismos problemas y posiblemente no los mismos, sino más agravados. Ustedes saben que mi profesión, en un país donde el Estado de Derecho no existe, es muy difícil decir soy abogado. Poseo un título habilitante para eventualmente tratar de dar una opinión que luego los jueces tratarán de acomodar a interpretaciones que sabemos que no siempre son las ajustadas a la verdad y la justicia. Bueno, pero lo mío hoy se está prolongando mucho. Agradezco muchísimo a Horacio Fernández por estos 3 años de acompañamiento. Ya mencioné a Jorge Neira, a quien le doy la palabra, y a Daniel y a Juan Carlos, un muy fuerte abrazo y gracias por el esfuerzo de acompañarnos hoy. Jorge Neira. Bueno, gracias Miguel, exagerada presentación, por supuesto, pero igual te la agradezco. Daniel, mucho gusto, Juan Carlos lo mismo, gracias por estar acá. La verdad que es un placer poder conversar de estos temas. Nosotros venimos conversando con el tema salarial de los profesionales de salud hace tiempo, con distintos sectores, con la CONRA, con la gente de anestesiología, en fin, diferentes sectores. Sabemos cómo es la situación, la crítica situación que se vive ahora y, digamos, esto está vinculado con el tema del financiamiento de la salud, de lo cual, digamos, se calcula que por lo menos el 50% del costo de salud tiene que ver con la industria farmacéutica y la de los insumos, y un poquito más de 50, y que solamente el 6% es lo que va al salario de los profesionales del equipo de salud, con lo cual esta situación es muy difícil. Cada vez es más numerosa la cantidad de sociedades científicas que están mostrando que en estas condiciones no van a poder mantener la cantidad de profesionales especialistas en los próximos años. Esto ha sido planteado por la Sociedad Argentina de Nefrología, el último Congreso Mundial que se hizo en Buenos Aires hace un mes. También los cardiologos intervencionistas, que son los que se encargan de la colocación de stents y otros insumos, también están en la misma situación. Claramente, digamos, en el examen de residencia que se tomó esta semana, se ve que si bien hay un aumento del 13% del total de postulantes, también es cierto que algunas especialidades críticas como pediatría, como medicina general y de familia, como medicina, como clínica médica, digamos, tienen menos oferentes que vacantes, lo cual es una problemática, digamos, en el corto y en el mediano plazo, y hay que tener en cuenta cómo se puede resolver este tema. Nosotros hicimos hace poquito una reunión en CONRA, junto con algunos colegios de distintos lugares del país, pero me parece que sería muy interesante, Daniel y Juan Carlos, que ustedes comentaran cómo está la situación en Córdoba, cómo ven, digamos, en cuanto a una jurisdicción importante del país, esta problemática y cuáles ven los problemas en el corto y el mediano plazo que hay que resolver inminentemente, porque si no el sistema se va a caer. Así que Daniel, te dejo la palabra para que comiences y después Juan Carlos o como quieras. Solamente agrego, Jorge, no es una interrupción, sino que es una previa, es que tanto Daniel como Juan Carlos están en la dirección y administración de un establecimiento sanitario de primer nivel de la ciudad de Córdoba y que Daniel también es cardiólogo. Bueno, Sí, por eso a eso iba dirigida la pregunta, a saber qué piensan ustedes de la situación. Digamos, nosotros estamos tratando de generar un diálogo lo más amplio posible, con la mayor participación que se pueda. Por eso nos interesa mucho saber su opinión al respecto de estos dos temas, del tema de la financiación del sistema de salud y qué va a pasar con los profesionales del equipo de salud en el corto y el mediano plazo. Bueno, buenas tardes, Horacio, Jorge, Miguel.
Gracias por esta invitación. Me está acompañando acá el contador Juan Carlos Ramadori, a quien también le agradezco su presencia. Felicitaciones al foro, porque esta tarea que vienes desarrollando desde hace ya, como dice Miguel, varios años y se traduce hoy en este programa, en esta actividad que llevan semanalmente a diario, ayuda mucho a la difusión de la problemática del sector y a intentar encontrar algunas soluciones a toda esta problemática. Sin lugar a dudas, esto decías Miguel, desde hace más o menos 20 años, probablemente que nos conozcamos a través primero de la Cámara y después en distintos eventos que hemos participado en forma conjunta, que hemos realizado acá en Córdoba. En estos 20 años vemos que el sector cada vez va con alguna intermitencia, profundizando una crisis muy, muy profunda, muy severa, y es una crisis que involucra a todo, involucra al sector de los recursos humanos, como bien decía Jorge, donde estamos viendo cada vez menos médicos en formación, con algunas especialidades que se van volviendo muy críticas porque la gente no opta por ese tipo de especialidades. Y eso lo vemos en la práctica, lo vemos cada vez más en las dificultades para obtener y conseguir recursos para el normal funcionamiento de las instituciones, tanto públicas como privadas. Esto en la época de la pandemia, donde vimos también una dificultad no solo para los recursos médicos, para los recursos de enfermería, para los recursos que hacen al conjunto de las prestaciones de salud. Hay una crisis muy importante y que no termina de encontrarse una punta de una solución a todo esto. Creo que van a tener que articularse políticas públicas conjuntamente con el sector privado para tratar de abordar esta problemática de alguna forma más resolutiva. Es como que estamos empantanados en esta situación. De alguna forma vemos que no hay una esperanza, una luz al final del túnel. Pero bueno, esta crisis también es a nivel mundial. Hay muchos países, y no solamente los subdesarrollados, los países desarrollados que tienen hoy problemas con los recursos en salud en todos los niveles. Hay una cosa que vos mencionaste al principio, que creo que es de una relevancia fundamental. Es cómo se destinan los recursos disponibles para la salud, ya sea pública y privada, en la cual la tecnología y el medicamento tiene una participación muy y cada vez más importante en los recursos destinados a salud. Y esto no es menor. Esto tiene que ver con que lo que se le va aportando a un sector se le va sacando al otro. Porque vemos que no hay una mejoría en los fondos de financiación hacia el sector que permita, como debe ser, incorporar tecnología, incorporar todo lo que es el sector de terapéutica, o sea, todo lo que estamos relacionado con terapéutica. No hay una disponibilidad de recursos suficientes para atender a todos los sectores. Entonces, al restarle recursos al factor humano, es donde el factor humano empieza a fallar y empieza a tener problemas para obtener esa prestación. Bien decías vos, ahora viene muy próximamente una acción del CASI, que el CASI es la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas, que son los hemodinamistas, los que hacen las prácticas de cardiología intervencionista, y el CASI ha establecido 2 días
de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, de protesta para tratar de que se tome conciencia de los problemas que tiene el sector, porque se está trabajando en general, por debajo de los costos, y en algunas prestaciones trabajar por debajo de los costos, específicamente en lo que hace cardiología intervencionista, el problema se magnifica aún más, como en todo lo que podemos llamar lo que es la prestación de alta complejidad. Así que bueno, estamos inmersos en una crisis muy importante, con falta de recursos. Lamentablemente, el sector en los últimos meses está padeciendo muy fuerte, no sé cómo estará en la situación en Buenos Aires, acá en Córdoba realmente es crítica, es una situación generalizada, o sea, con mucha demanda de recursos, con muchos problemas para poder hacer frente a las obligaciones de recursos humanos, a las prestaciones que tienen que ver con la compra de insumos, en fin, es una problemática profunda y a su vez vemos que no hay unas respuestas de los llamados financiadores y esa falta de respuesta está llevando a que en este momento estemos tratando de sostener una estructura que es muy costosa con ingresos por debajo de los costos. Y eso lo estamos cada vez sintiendo más. Estamos perdiendo capital de trabajo. Y bueno, creo que la situación verdaderamente es crítica. Yo sé que el temario de hoy es soluciones, no problemas, porque los problemas los sabemos. La solución, en realidad, creo que nadie va a poder hacer magia si no hay recursos. O sea, la magia no existe y habrá que pagar por las cosas lo que las cosas cuestan. Entonces es imposible mantener. Hace un año atrás tuvimos una reunión con ustedes y se abordó el tema calidad médica. Creo que ustedes, bueno, se acuerdan, por supuesto, de que tuvimos este acercamiento con el tema calidad médica y hoy estamos viendo que esa calidad médica se va a resentir y se está resintiendo fuertemente porque, bueno, hacer frente como corresponde con todos los recursos necesarios es una situación, el aumento que hemos tenido, por ejemplo, en un insumo crítico, y en esto después le voy a pasar a Juan Carlos para que nos auxilie con datos más precisos, con el tema del oxígeno, que es un tema que capaz que vos, Miguel, te acordás que veníamos hablando hace un montón de tiempo. Sin lugar a dudas, el tema de insumos, el tema de medicamentos, cómo hace 4 meses o 5 meses atrás estábamos haciendo compras con valores, cobrando prestaciones de septiembre, de octubre, de noviembre, con valores totalmente desactualizados y haciendo compras con insumos a un valor dólar que hoy vemos, todavía hoy seguimos viendo cómo a algunos insumos los pagamos menos de lo que lo pagamos 3 o 4 meses atrás. Entonces, bueno, sin dejar de lado que, por supuesto, lo que es la parte impositiva, lo que es la parte, todo lo que significa compra de medicamentos, compra de descartables, el oxígeno, los servicios, sobre todo electricidad, como han aumentado de forma exponencial. Bueno, estamos viendo, si no hay un aporte mayor por lo que hacemos, esto no tiene ninguna solución. O sea, lamentablemente no la tiene y quedarán vivos los que tengan más espalda y después el resto lamentablemente veremos cómo desaparecen muchas camas del sistema porque es imposible sostener estructuras con esta estructura de ingresos. Sí, le voy a pasar a Juan. Yo comparto plenamente lo que decís, Daniel, sobre todo por algunas cosas. Por ejemplo, como vos bien decías, el CASI, justamente ahora estaba hablando con Alejandro Palacio, que fue presidente hace unos años, y la idea es hacer en la academia una reunión justamente para discutir este tema, para ver porque hoy el problema no es tanto conseguir
el dispositivo, que eso con la importación que está resuelto, digamos, es más fácil. El problema es quién lo pone. Y como vos decís, el tema de los salarios, digamos, impacta en esto y también impacta en el tema de la calidad. Nosotros ayer estábamos charlando sobre el tema de cómo se construye el salario de un profesional y yo decía, uno puede construir el salario en base a la formación profesional diciendo que a medida que tenga más formación debería cobrar un salario más alto. Ahora, claro, para que pueda tener esto, para que pueda revalidar su especialidad, necesita hacer cursos. En general, los cursos habitualmente no están contemplados dentro del contrato de trabajo, con lo cual cuando tiene que hacer un curso tiene que pagar la guardia o tiene que pagar el reemplazo de sus horas, eh, o lo tiene que hacer en lugar de sus vacaciones, y además tiene que sacarlo de su propio bolsillo, con lo cual, entre que se le paga poco, se le exige que ponga plata de su bolsillo para formarse, con lo cual la gente dice, bueno, o me formo, ¿cómo? Y esta es una situación muy compleja porque esto va a generar una disminución de la calidad de atención médica. Fíjate vos que yo soy presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia. La semana que viene hacemos una entrega de diplomas. Estamos entregando 3.500 diplomas de certificación y revalidación. Tenemos 50 y tantas entidades científicas y algunos colegios. Pero lo interesante de esto es que cuando uno ve cuál es el volumen más grande de gente que certifica y revalida son los anestesiólogos. Y no es casual, porque el anestesiólogo puede exigirle a sus pares, a sus socios, que si quieren seguir siendo socios y si quieren seguir manteniendo sus salarios, tienen que estar certificados y revalidados, con lo cual aseguran la calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Y esto es un ejemplo, es un clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando, y a mí me parece que esto se va a ir perdiendo en la medida que no tengamos una resolución. Como hay que hablar de soluciones, y siguiendo lo que vos decías, de dónde se consigue la plata para hacer esto, la sensación que Rubén Torres tiene una frase que siempre dice que, bueno, es momento en que todos se sienten en la mesa y que digan qué puedo poner y no qué me puedo llevar. Porque a mí me parece, a nosotros nos parece que, digamos, hay demasiada intermediación en el sistema. Esta intermediación hace que no le llegue a la gente todo el presupuesto que está disponible para que le llegue. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es cómo se resuelve el tema de los costos de los medicamentos de alto precio. Que digo de alto precio, como siempre dice Daniel Alvarado, y no de alto costo, porque en realidad uno debería discutir cuál es el costo. Lo que sí uno tiene que hacer es pagar el precio. Y esto a mí me parece que no hay forma no tiene ningún tipo de regulación. Yo escuché estos días que hay una propuesta del Ministerio de Salud de la Nación sobre hacer una agencia de salud tipo CDC, ¿no? Y yo digo, pero hay cosas más simples que hacer una agencia, generar una nueva estructura. Lo primero que hay que hacer es una mesa de concertación con todos los usuarios para ver de qué manera se puede, con lo que hay, que no es malo, adecuarlo para que funcione. Si seguimos teniendo 330 obras sociales nacionales y tenemos un despilfarro en todos lados y tenemos medicamentos que no tienen ningún tipo de control, esto no se va a poder arreglar aunque venga el CDC de Estados Unidos a trabajar acá. Si no es un tema de cambiarle el nombre, sino de pensar, digamos, en algo que sea consensuado con todos los actores, que no es fácil, porque bueno, por supuesto cada uno de los actores tiene sus intereses, pero ahí es donde, como dice Rubén, algunos deberían ver qué cosas pueden colaborar para que en el corto y mediano plazo se pueda ir resolviendo el problema. No sé qué pensás vos, Daniel, o qué pensás Juan Carlos. ¿Querés hablar, Juan Carlos, al respecto de lo que estamos hablando? Sí, hago un comentario, que paso a Juan Carlos para que también dé su opinión, que es muy importante desde otro punto de vista. Pero yo creo que esto de el libre mercado, todo lo que es medicamentos, insumos básicos como el oxígeno, y tiene un límite. Me parece que alguna forma de control, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo y aunque por ahí vaya en contra de lo que uno debería o lo que uno piensa. Pero bueno, ahí tenemos, pues me voy a volver a remitir al oxígeno, voy a ser reiterativo con eso porque es un insumo básico que usamos todos y los costos han aumentado muy por encima de cualquier otra variable y cualquier otro índice que vos quieras tomar. O sea, no hay un... Entonces, y cuando uno mira, si bien, bueno,
compramos medicamentos para uso hospitalario, pero también conocemos cuánto es el costo para el paciente, porque lo sabemos. Muchas veces cuando hacemos una receta, en el caso de PAMI, podemos ver el costo de ese medicamento. También han aumentado de forma muy importante. Entonces, es como que se escapa a cualquier índice que uno quiera tomar de actualización, que sería absolutamente lógico y lícito hacerlo, pero en este caso debería haber algún tipo de control y de regulación, sobre todo en estas empresas que de alguna forma uno tiene toda la sensación de que se cartelizan y Claro. imponen costos que saben de cuál no los puede eludir, porque directamente sos totalmente dependiente de esa situación. O sea, Sí, le es voy a como pasar. decir, ¿no? Digamos, estas son las reglas del mercado, pero de un mercado cartelizado, que no es un mercado, porque un mercado que Claro, está cartelizado es casi un monopolio. exactamente. Ahí creo que cualquier país actúa. Estados Unidos tiene leyes antimonopolios muy fuertes, muy sólidas, y las aplica muy frecuentemente, porque justamente buscan evitar esta alteración de las reglas del juego, ¿no? Y que tienen que ver con someter a un sector a reglas que escapan totalmente al manejo. Acá les paso con Juan Daniel, Carlos para que él Daniel, va. sí, sí, por supuesto, estamos esperando la palabra de Juan Carlos, pero tenemos un minuto de corte y enseguidita volvemos. Perfecto. Se entra de la misma forma que la anterior. Perfecto. En un minuto volvemos. Gracias, Sí. Jorge. Gracias, Daniel. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Pasa rápido. Bueno, y pasado ya el corte comercial, continuamos con este programa muy interesante, así que aprovechemos el tiempo, que hablen lo que saben. Jorge, si me permitís. ¿Cómo no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. ¿Está muteado? Hola, hola.
Ahí ¿Me se escucha escuchás bien? bien. Sí, ¿qué dice? Buenas tardes a toda la audiencia de nuevo. Bueno, buenas Sí, se tardes. escucha bien, ahí se escucha bien. Juan Carlos, Un gusto, un gusto. a Igualmente, propósito hola, de, Gustavo. a propósito de lo que comentaban Hola. Jorge y Daniel, yo tenía una pequeña inquietud que venimos escuchando desde acá, que nos queremos el centro no del ombligo del país, sino del mundo, vos me entendés. Por eso recurrimos a la verdad Sí, señor. a la verdad de las administraciones, de la gente que la está peleando en el interior. Eh, eh, y como bien dijo Daniel, este programa ya estamos buscando salir del diagnóstico para ir a soluciones. ¿Por qué no nos explicás en breves palabras cómo está la situación y si hay diferencias entre Ciudad de Córdoba e interior de Córdoba respecto a instituciones y respecto a la prestación médica? Bueno, yo, digamos, con los contactos que podemos tener, la información que podemos tener, Sí, sí. en realidad, sí, porque, digamos, no tenemos una cosa consensuada ni orgánica, digamos, de comunicación. Bueno, le decía de que lo que ha quedado en el interior, lo que ha pasado en el interior es que la desaparición de instituciones de privada ha sido prácticamente, queda muy poco y nada, digamos, en el interior, salvo ciudades importantes como puede ser Villa María, bueno, Río Cuarto. Con lo cual, los prestadores privados de alguna manera tienen una posibilidad de ir como, como zafando, digamos, ir sosteniéndose a partir de prestaciones en forma directa al afiliado. Es decir, en buena parte, cosa que en la capital es muy difícil hacerlo, diría imposible, porque estamos muy cerca háblese de la obra social provincial o del organismo del PAMI. Y entonces es como que nosotros estamos como demasiado controlados en ese sentido y tenemos que actuar específicamente con la regla de juego. No sé si soy claro en esto, es decir, en el interior hay como otra, porque por necesidad, digamos, o sea, no pueden intervenir en esos lugares. Juan ¿Sí? Carlos, mi pregunta apuntaba Sí, a para, ver. para, para, porque mis diálogos con Daniel y con algunos otros referentes de Córdoba, Sí. sanatorios que por lo menos buscan mantener el nivel de calidad, comparativamente con el interior, hubo muchos cierres de clínicas del interior de Córdoba, y la preocupación es dónde se atiende esa gente o cuántos kilómetros tienen que viajar para encontrar alguna calidad parecida a la que ustedes pueden brindar en Córdoba capital. Y bueno, ahí yo le diría que hay dos o tres centros, digamos, que podemos, centros de derivación de donde hay alguna complejidad que subsiste y por supuesto se mantiene, como decía anteriormente, Villa María, Río Cuarto, y si no, la propia Córdoba capital, o sea, se da mucho esto de que hasta un cierto nivel de complejidad se atiende, lo tratan de resolver internamente. Y si no, tiene que pensar entre 150 y 250 kilómetros aproximadamente, que es más o menos, Córdoba está medio como al medio de esto, Sí, y sí. que es equidistante más o menos entre 150 como le digo antes, como le decía, pero es cargar en una ambulancia y generar el traslado, digamos, porque no hay centros digamos, instalados en casi ninguno de esos lugares que permitan atender la complejidad. Entonces, la capital es la que soporta prácticamente todo y algo, estas dos ciudades que yo le mencionaba. San Francisco también es otro que puede ser un centro con alguna complejidad media, digamos, yo no diría de alta complejidad, Juan pero Carlos, y la salud, llamémosle comunal o municipal,
eh, o alguna provincial suple esta crisis de cierre de establecimientos? Bueno, yo no lo puedo hablar desde el punto de vista estrictamente sanitario, pero de todas formas, entiendo, inclusive por un poco por gente, por contactos, de que tienen un nivel absolutamente básico digamos, de atención. Contienen hasta un nivel realmente bajo, y después lo primero que hacen, lo más, no diría lo más fácil, pero lo más lógico, lo más factible es que deriven, generan la derivación. Entonces se genera un embudo, una concentración, y bueno, y ya eso tiene otro impacto, que es desde el punto de vista de que si los precios que se cobran por esas prestaciones son bajos, en la medida que más nos llegan, uno puede decir de que, nos llegan, digamos, los de capital, más perjudicados estamos muchas veces, ¿no? Bueno, Ahora, lo dejo a Juan Jorge. Carlos, Juan Carlos, Jorge, vos no pensás que es necesario, digamos, que el Estado tome un ente, como ente regulador, tome una actitud más activa con respecto a consensuar políticas, porque a mí me parece que esto que vos decís es una situación donde el acceso depende en parte del bolsillo y en parte, digamos, de la posibilidad que alguien tenga de acceder, digamos, a mejor cuidado. Pero esto expone a la población a un riesgo alto, porque el que necesite y no tiene las posibilidades de acceso, ¿qué va a hacer? Y a mí me Pero parece que la sensación que uno tiene es que no hay actitud dinámica en el sentido de promover políticas que digan, bueno, a ver, pensemos qué vamos a hacer. absolutamente, absolutamente. Es decir, todo esto, digamos, y sin hablar de política, digamos, desde el punto de vista ideológico ni de política No, no, tal partidista, cual, tal cual. es cuestión de política sanitaria o de política social, o como quiera llamarle. Es decir, digamos, por lo menos una definición, una intención explícita, digamos, de desentenderse digamos, de cuestiones en las que los privados debieran resolver por sí, sin la intervención del Estado, quiero decir. Y realmente es muy difícil, esto es lo que decimos siempre, esto es como jugar un partido de fútbol sin árbitro, es decir, hace falta alguien que ordene por. Y lo otro es que, digamos, hoy por hoy la capacidad de la inversión que muchas veces se requiere para sostener estas estructuras, por parte de los privados, es decir, los actores no tienen capacidad para hacerlo. Por lo tanto, la mano del Estado en esto, podemos discutir de cuánto debiera intervenir y cuánto no debiera intervenir el Estado, pero lo que no se puede discutir es la ausencia del Estado. Lo hemos vivido hasta diciembre, en donde bien o mal el Estado ha ido acompañando a través de distintas, yo lo digo desde el punto de vista económico, financiero, ¿no? Nos ha ido acompañando, y de pronto en diciembre se bajó la persiana, y bueno, y ahí es sálvese quien pueda. Y en esa instancia hoy en día, a los manotazos estamos sálvese quien pueda. Y bueno, y esto así no tiene futuro, está claro que no tiene futuro. Bueno, hay algo llamativo de lo que vos decís, Juan Carlos, que en el Pacto de Mayo, entre los elementos del Pacto de Mayo, no hay nada que tenga que ver con salud. Y si uno analiza qué fue lo que se trabajó en salud en los últimos tiempos, se trabajó en el tema de la desregulación del sistema privado, se trabajó en el tema de querer modificar la prescripción médica de los profesionales por el nombre genérico y no por el nombre comercial, como si eso fuera la gran causa del gasto en salud. Se habló del voucher, pero del voucher en una ciudad pequeña como es San Nicolás. Y sí, que no es referente, porque es una cosa súper local, chiquita, minúscula. Claro, a eso voy, ¿no? Y en realidad hay políticas que se pueden hacer, por ejemplo, la compra del medicamento centralizada para bajar costos. Y decir, bueno, compremos todos juntos en un solo lugar y repartamos. Ayer escuché un comentario del Ministerio de Salud Nación que decía que ellos no tenían por qué comprar sondas vesicales. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco puede ser que cada uno tenga que comprar el medicamento al costo que se le ocurre en el mercado. Porque eso es
es una cosa muy difícil de manejar para todos los que son usuarios y que dependen, digamos, del costo del medicamento. Otra cosa es que no queda claro por qué no se limitan algunos costos, altos costos, como por ejemplo la prescripción de medicamentos muy caros por cualquier profesional de la medicina. ¿No? Digamos, hay una cantidad de cosas que se pueden ir haciendo. ¿Por qué crees que no se hacen? Y bueno, me pone una situación, pero bueno, yo creo que detrás de cada decisión hay una intencionalidad, o sea, no son decisiones que se toman en forma impensada, en forma espontánea, yo creo que todo esto forma parte de un plan, en definitiva, que lamentablemente el plan tampoco uno lo puede intuir, imaginar, y mientras tanto lo va sufriendo, ¿no? Pero este plan, digamos, por ahí tiende tal vez a la desaparición de la cantidad, digamos, y que eso en algún momento alguien va a tener que reemplazarlo y son suposiciones, ¿no? Pero bueno, es una de las posibilidades de que otros actores intervengan, concentradores, o sea, como pasa en otros sectores de la economía también. Esa puede ser una. Y después la otra es la enorme asimetría de poder que hay, la relación de poder que hay en esto de la capacidad de negociación, por ejemplo, con la industria farmacéutica o con todo este tipo de cosas. O sea, uno debería ser muy poco crítico, muy cerrado de pensar que no hay una intencionalidad de hacer caer con todo el peso, la fuerza y el poder que tienen estos grupos. Pero entonces sí, estamos en una situación de indefección bastante importante. Pero bueno, uno debiera pensar que no es casualidad que sea así, ¿no? Juan Carlos, perdón, han escuchado algo, vos o Daniel o la administración, alguna novedad respecto a dejar sin efecto la emergencia sanitaria? No, acá a través de la Asociación de Clínicas y se habló, creo que referenciaron 31 de julio, que era digamos, la fecha, bueno, por la que de hecho estaba prorrogada la emergencia sanitaria financiera, digamos, sanitaria económica. Sí. De eso, no sé, el doctor Anaus, ¿has escuchado algo referido a eso? Yo particularmente no, doctor. No, pero en realidad es una gran preocupación, ¿no? De suceder eso, Daniel, bueno, y Juan Carlos y Jorge, creo que ya hay que pensar en plantear algún tipo de acción conjunta de todo el sector prestador institucional, privado, para lograr por lo menos otro año de prórroga, porque va a ser una exigencia muy difícil de cumplir, ¿no? Bueno, vos conocés perfectamente cómo está el sector en ese sentido. Eso es algo que sabés muy bien porque has estado desde adentro de una cámara. O sea, la caída de la emergencia sería una situación sumamente grave y ahí sí que probablemente muchos prestadores no dudan. Pero bueno, es un tema que trajiste vos en realidad es otro problema, no es ninguna solución. Yo invitaría a que todas las cámaras del país, desde CAESCOR, no sé cuántas hay hoy en Córdoba, Córdoba Capital, Córdoba Interior, y todas las cámaras del país le den prioridad a este tema, porque va a ser es crítico. Muy crítico, ¿no? Sí, si hay ejecuciones fiscales, digamos, la deuda previsional que tiene cada institución y que tiene el sistema es
es realmente sideral, o sea, es una muy grande. Y si habilita la ejecución de la sentencia que puede tener la AFIP, digamos, sobre esto, realmente No, claro, no. eso no hay solución posible. No, yo decía que a mí me parece que de última, yo no creo que digamos, cuando se elimine, digamos, la emergencia sanitaria, que se vuelva para atrás, ¿no? Porque si van a cobrar los costos atrasados, yo creo que nadie va a resistir el embate. No hay forma de financiar esa cosa. No la hay. Por eso yo recuerdo de hace unos 5 o 6 años atrás, hubo algún director de la AFIP que hablaba de que se hablaba de una condonación de deuda en un momento. Y este director, que no me acuerdo si era Abad, no me acuerdo cómo se llamaba, decía, pero bueno, muchachos, establezcan una nueva metodología para adelante, porque hasta acá llegamos por la acumulación es decir, acumulamos una deuda por un montón de tiempo, que la podemos dejar en cero. Ahora, el mes que viene va a empezar la deuda de nuevo, porque no hay capacidad para eso. Entonces dice, de nada vale que dejemos en cero, porque si no, de acá en adelante se vuelve a acumular si no cambiamos las reglas de juego, ¿se entiende? Y la verdad que era muy lúcido el tipo, porque es alguien que es así, o sea, no hay capacidad para pagar, porque uno podría, entre comillas, congelar una deuda, decir, bueno, tengo una deuda, no la puedo pagar, pero mes a mes empiezo a pagar la deuda, y bueno, de última se congela, bueno, ya veremos qué puede pasar, pero no la hay con esta regla de juego. Pero como bien dice Jorge, Juan Carlos y Daniel, en la ley de bases o en el DNU, este tema yo por lo menos he tratado de hojear estos mamotretos, pues se han preocupado de unificar, casi códigos son, y los hemos enviado para que los estudiemos, veamos todo y se tomen acciones en conjunto, pero al día 4 de julio hasta el 31, y más con feria judicial o vacaciones, me parece que puede llegar a ser una sorpresa, como bien señala Juan Carlos, aunque sea tener que empezar a pagar, a pagar mensualmente las obligaciones. Me parece que es uno de los objetivos de este programa que ya está cumplido en ese sentido, de decir, bueno, tenemos un punto a trabajar y transmitirse entre todas las cámaras, que sabemos que ustedes tienen un liderazgo muy importante en todo el interior del país. Sí, yo te vuelvo otra vez al tema de la agencia, ¿no? Esta agencia de salud, no sé qué función tiene, porque en realidad primero que debe haber es una mesa de concertación con todos los actores y llegar a acuerdos, como ustedes dicen, qué se hace con la emergencia sanitaria, cuál es la expectativa, qué posibilidades, qué proyectos hay sobre el tema de cómo avanzar sobre la emergencia sanitaria y cómo se resuelve, pero esto se necesita discusión con los actores. Esto es como querer modificar las cosas desde arriba y tirando tips, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer vamos a desregular el sector privado, hoy vamos, y eso no sirve, digamos, si uno no tiene una política general, decir qué es lo que queremos hacer, cómo queremos llegar a eso, va a ser muy complicado. El otro día decía que había 5.000, decía Hugo Magonza, el presidente de la UAS, que hay 5.000 clínicas que están en posible riesgo de quebrar. Yo tengo una versión crítica de algunas clínicas, ustedes lo deben saber igual que nosotros, hay algunas clínicas que no reúnen los mínimos de atención de los pacientes y que siempre han tenido dificultades de todo tipo. Pero hay hospitales que son hospitales gestión descentralizada, hospitales AMIC, digamos, que tienen buena capacidad para prestar a la seguridad social. Hay muchas formas de avanzar sobre eso, pero hay que hablar entre todos, hay que sincerar la cosa. No sé vos qué opinás, Juan Carlos. Sí, doctor, perdón. Yo me llamo Jorge, no soy doctor. Jorge. Jorge, sin duda que es así,
y digamos, el tema está en cómo se endereza esto o cómo se apunta a un tema, por ejemplo, este tema que hablamos, que en lo que deriva la emergencia sanitaria, todo esto, y se concentran fuerzas o acciones en tratar de por lo menos corregir algunas de estas distorsiones que son, yo diría, pasan a ser vitales, porque una cosa es que por ahí uno pague 2 pesos más o 2 pesos menos un medicamento o lo que sea, que hay que atacarlo también. Pero esto otro es un antes y un después de esa acción. O sea, no hay nada entre medio, no hay nada entre medio, ¿sí? Entonces, hablar de 5.000 instituciones que se caigan, inclusive desde el punto de vista de quien deben, digamos, son responsables de la salud pública en general, pensar en la caída de esa cantidad de camas, yo creo que algún ruido les debe hacer, o sea, no hay inocuo eso, o sea, no sé con qué capacidad la parte pública van a absorber lo que hoy en día están atendiendo esas 5.000 instituciones. Es mucha la cantidad. Tal cual. Por eso, algo debiera haber, algo debieran tener previsto, pero bueno, la verdad es que no se conoce, no hay nada que permita vislumbrar qué es lo que es. Perdone, Jorge, con el permiso de Daniel, ¿me estás escuchando, Juan Carlos? Sí, doctor. Con el permiso de ustedes, los vamos a invitar a incorporarse al WhatsApp, que es administrador Jorge, que estamos en contacto casi todos los días a través de sus teléfonos celulares. Daniel, si te interesa, me pasás obviamente el tuyo lo tengo, el de Juan Carlos y... Sí, te paso, sí. Sí, te paso el contacto de Carlos, ¿cómo no? Y me parece que es una forma de seguir juntando voluntades. Yo, por lo menos, creo que julio es un mes decisivo a cómo se enfrenta este dicho presidencial de no hay plata. Tomemos en cuenta eso, no nos olvidemos, y ya lo señaló Juan Carlos, que él no advierte, igual que yo, los motivos de esta cartelización que avanza por todo el país. Ustedes creo que me están entendiendo perfectamente a qué me refiero, y si son 3, 4 los autores de esta cartelización, pero es una decisión creo que tomada y ya está muy cerca de Córdoba, creo. No sé si ya ha desembarcado en Córdoba. No sé, vos te referías a prepagas o... Sí, a prepagas. En realidad no hay ninguna prepaga que tenga prestador propio en el ámbito de la provincia de Córdoba, a diferencia, bueno, sabemos que en Buenos Aires es una situación bastante común, salvo OSDE, todas las demás tienen instituciones propias. Sí, Daniel, pero ya está tomado casi Rosario en su totalidad y Neuquén y Mendoza. Por bueno, eso... lo que te digo es que cuando uno analiza y si hablamos de soluciones, hoy por hoy no le veo otra salida, así con todo te lo digo con el dolor del alma, porque el que en realidad hoy el que maneja la plata, bueno, va a poder regular las prestaciones de una forma mucho más solvente que el prestador puro. El prestador puro. Perdón, Miguel, me están diciendo que tenemos que ir cerrando. Daniel y Juan Carlos, ¿lo podemos comprometer siempre que su agenda lo permitan para reunirnos pronto durante este mes de julio? ¿Lo combinamos? Bueno, yo me voy a tomar alguna vacación, pero...
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.